y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Lovely Scotland. Si nunca habéis pasado por aquí, yo me llamo Ana, vivo en Escocia y tengo este canal de YouTube y una página web donde te lo cuento todo sobre Escocia. Así que si estás interesado, suscríbete porque te va a gustar. Hoy os traigo el segundo vídeo de la saga de Analizando Men in Kilts, la nueva o no tan nueva serie de Starz con Sam Hugan y Graham McTavish haciendo un road trip por Escocia. He querido esperar a que la serie estuviera al menos estrenada en España, que creo que la estrenaron en Movistar Plus el 9 de abril y ya deben haber emitido unos 4 capítulos. Ojalá la estrenen pronto en el resto de países y en el resto de plataformas y la podáis ver todos pronto. Por si os lo perdisteis, por aquí os dejo el vídeo donde analizaba los 2 primeros capítulos de la serie. Así que vamos ahora con los capítulos 3 y 4, que son súper interesantes porque tocan temas como la música, la danza tradicional, el paganismo, la brujería y hasta los fenómenos paranormales del cementerio de Greyfriars. Así que sin más dilación, dentro vídeo. El tercer capítulo de Men in Kilts trata sobre la música y los bailes tradicionales de Escocia. Y Sam y Graham abren el episodio en el espectacular Dunvegan Castle en la isla de Skye. ¿Qué por qué? Pues no lo sé, porque no vuelve a salir nunca más en este capítulo. Pero siempre es agradable ver Dunvegan Castle. A continuación los vemos de acampada en el valle de Glencoe. Y es que al contrario de lo que se podría pensar por el clima y demás aspectos escoceses, es bastante popular en Escocia hacer acampada libre. Y además, salvo algunas zonas especialmente protegidas del país, en realidad se puede hacer en cualquier parte. Luego también hay un montón de campings, claro, y para las autocaravanas o campervans rigen otra serie de normas. Pero lo que es plantar tu tienda de campaña y echarte a dormir allí, puedes hacerlo prácticamente en cualquier parte. Pues bien, Sam y Graham se montan una auténtica acampada en el valle de Glencoe, en las Highlands, acompañados por Gilbride Macmillan. Realmente no sé si se pronuncia así, realmente no sé cómo se pronuncia. Un conocido intérprete y músico de habla gaélica escocesa y que además sale en Outlander. Y es que este señor es de South Uist, en las Hébridas exteriores, uno de los reductos del gaélico en Escocia. Actualmente hablan con fluidez esta lengua entre 70 y 80.000 personas en el país. El gaélico escocés, que a principios del siglo XI era un idioma que llegó a hablarse prácticamente en toda Escocia, se estaba perdiendo. Algo que siempre es lamentable, ¿no? La pérdida de un idioma, por toda la pérdida de cultura y de folclore que conlleva. Así que el gobierno escocés ha hecho un esfuerzo que poco a poco está consiguiendo sus frutos. Y que el número de hablantes de gaélico no solo se estabilice, sino que poco a poco vaya creciendo. Y en fin, en Glencoe, Gilbride, Sam y Graham cantan una canción tradicional del siglo XVIII llamada The Maid Get to the Mill, que como todas las cancioncillas tradicionales de esa época mezclan cosas de la vida rural con temática picante. A continuación nos vamos todos a Duncastle, que lo reconoceréis porque fue Castle Leoch en Outlander. Y allí nuestros protagonistas se encuentran con el jefe de clan más joven de toda Escocia y posiblemente más guapo, Ian McGillivray, también hablante de gaélico escocés y maravilloso gaitero que toca para Sam y Graham The Blackbird, una marcha militar muy rápida que solían tocar los regimientos escoceses cuando iban de vuelta a las barracas. Sam y Graham se reúnen entonces con Cerys Jones, una bailarina escocesa oriunda de Dunfermline que intenta enseñarles a bailar la Sword Dance, la danza de espadas. Estos bailes tradicionales sobre espadas o con otro tipo de armas son bastante habituales por todo el mundo, pero sin duda el de las Highlands es el más famoso y quizás el más vistoso. Su rastro en Escocia llega hasta el siglo XV, aunque probablemente es mucho más antiguo y lo único que ocurre es que no tenemos constancia documental. En su día habría sido una danza ceremonial y también una más de las pruebas de los Highland Games, una ocasión perfecta para que los jefes de los clanes le echaran el ojo a los guerreros más fuertes y más ágiles. Y es que, como veréis en la serie, no es nada fácil bailarla, requiere de una gran forma física, es prácticamente una disciplina gimnástica y parece que a los chicos no se les da demasiado bien. Y aún así seguramente se les da mejor de lo que se me daría a mí. Tras algunas imágenes de las impresionantes tattoo parades que se suelen hacer todos los años en Edimburgo y que sin duda conoceréis, aunque sea de oídas, porque son hiper famosas, Sam y Graham se reúnen con la banda de gaitas de Glencoe, que interpreta para ellos Scotland for Me. Y el capítulo termina con ellos bailando en un Kailit en Borthwick Castle, un castillo cercano a Edimburgo donde te puedes alojar y que además organiza esta clase de eventos. Os dejo el enlace para que lo veáis en la cajita de información del vídeo. Estos Kailits son una de las cosas más escocesas que tiene Escocia. Se trata básicamente de reuniones sociales donde además hay música y baile. Realmente el significado
significado más tradicional era simplemente el de la visita a otra familia o a otro clan, sin danzas de por medio. Pero esto es Escocia, así que esas visitas solían derivar en música, en bailes, en danzas y en jolgorio. En realidad, los jóvenes solían usar estas reuniones como excusa para conocer a su futuro esposo o su futura esposa. Hoy en día ha quedado más como una actividad que se hace de forma especial para encontrarse con amigos, escuchar música gaélica y sobre todo para bailar danzas tradicionales. Y así termina este tercer capítulo de Men in Kilts, donde por cierto Sam y Graham bautizan a su campervan como Bog Myrtle, que significa arrayán o mirto de pantano, y que es una planta que en Escocia se solía utilizar, y creo que todavía se utiliza, para repeler a los famosos mosquitos de las Highlands, los midges. Son unas criaturas minúsculas, pero que te arruinan poco a poco la vida en las zonas húmedas y pantanosas de las tierras altas durante el verano, fundamentalmente. Con esta planta, el mirto de pantano, también se hace una cerveza tradicional especial conocida como Heather Ale, que son en general cervezas elaboradas con plantas y flores. En cuanto a mi opinión sobre este capítulo, cómo me chiflan la música tradicional y el folk escocés, lo disfruté bastante, sobre todo la parte de Gillibrand Macmillan, la danza de espadas y Ian McGillivray, claro, sí. La parte de Edimburgo y el Cailleach se me hizo sin embargo un poco más aburridilla, pero es un capítulo muy disfrutable y por tanto le doy un 8,5. No olvidéis decirme en comentarios cómo puntuáis vosotros cada capítulo. El cuarto capítulo es mi favorito, pero al mismo tiempo es el que más odio de todos los que he visto. Luego me entenderéis. Y es que va de procesos de brujería, paganismo y cosas sobrenaturales. El capítulo empieza como siempre de forma muy simpática, con una bromita de Sam para Graham en el encantadísimo cementerio de Greyfriars. Luego charlan sobre fantasmas, espíritus, el diablo, la famosa acta de brujería de 1563 y sin solución de continuidad lo mezclan todo con la pervivencia del paganismo, con las hadas, con los festivales celtas. No pasa nada, pero en realidad es un error bastante común mezclar toda esta clase de conceptos que no pueden ser más diferentes. Y es que la pervivencia del paganismo es una cosa y la creencia en el diablo y en la brujería es otra muy diferente. Y es diferente básicamente porque la segunda se alimenta directamente del cristianismo y la primera no. Sin cristianismo no hay diablo y sin pacto con el diablo no hay bruja, al menos en el pensamiento de alguien del siglo XVI y XVII. Es verdad que en Escocia, en muchos procesos de brujería, la acusada o el acusado, que también había muchos, a veces hacían referencia al mundo de las hadas. Pero no era tanto porque el paganismo y la brujería tuvieran una relación súper estrecha, sino porque en general toda la vida cotidiana de aquella época tenía una estrecha relación con el paganismo. Y es que el paganismo pervivió en Escocia hasta muy entrada la era moderna y en realidad todavía pervive. Si os interesa este tema, puedo haceros un vídeo más adelante, pero de momento vamos a poner a un lado lo pagano y a otro lado lo brujeril, porque son cosas diferentes. Pero volvamos ya al cementerio de Greyfriars, porque allí Sam y Graham se encuentran con Charlotte Coolidge, historiadora y guía turística que escribió un libro bastante chulo sobre este embrujadísimo cementerio. También os dejo el enlace en la caja de información. Charlotte les cuenta la terrible historia de los Covenanters, los firmantes del Covenant o del Pacto por la Iglesia Presbiteriana, que fueron encerrados en un campo adyacente al Camposanto mientras eran torturados y juzgados, y donde cientos de ellos murieron. Lo cierto es que es una historia tristísima que aún hoy tiñe de tragedia este lugar. Pues bien, Charlotte los lleva al lugar donde estuvo la prisión Covenanter, donde hoy hay mausoleos, pero en su día, en el siglo XVII, no lo sabía, y allí les hace entrar en lo que en la serie se dice que es el mausoleo negro, pero no lo es. El mausoleo negro, que es la tumba de George Mackenzie, está fuera de la prisión Covenanter. Es este que veis aquí. Supongo, quiero pensar que en la serie han hecho este paripé intencionadamente porque en el mausoleo negro no se puede entrar. Y en los mausoleos de la prisión Covenanter sí, y ellos querían contar la historia. Pero, sinceramente, como historiadora nunca voy a poder estar de acuerdo en proporcionar información falsa a las personas que están viendo un programa o leyendo un libro. Y creo que se podría haber hecho de alguna otra manera. Pero en fin, el caso es que allí hablan de la historia del vagabundo que una noche se refugió en el mausoleo negro, cayó sobre la cripta de Mackenzie y fue el punto de partida de los fenómenos poltergeist del cementerio de Greyfriars. Hay cientos de testimonios de visitantes que cuentan haber sufrido episodios de ansiedad, de mareos, empujones e incluso mordiscos, siempre en las proximidades del mausoleo negro o de la prisión Covenanter. El hecho es que hay por ahí una leyenda urbana que hasta los guías la cuentan como si fuera verdad, pero es que es totalmente falsa, es un bulo
artículo que dice que la zona de la prisión Covenanter se cerró debido a estos sucesos paranormales. Pero lo cierto es que se cerró simplemente por motivos de seguridad y porque incluso había drogadictos que utilizaban estos mausoleos abiertos y se daba una imagen pésima de la ciudad a los turistas. Así que el ayuntamiento decidió que se cerraría al público y que solo los guías especializados podrían pasar. Si estáis interesados en la historia de este cementerio, de Mackenzie, de los supuestos fenómenos paranormales, abajo en la caja de información os dejo un enlace a un artículo del blog bastante completo. A continuación, Sam y Graham se dirigen al precioso pueblecito de Crail, en Fife, esa zona de East Nook que me habréis oído decir 100 veces que me encanta. Y es gracioso porque van de Edimburgo a Fife atravesando las Highlands, ya sabéis, escenas de viaje aleatorias. El caso es que allí acuden a Wormiston House, y es que aunque el East Nook hoy es un remanso de paz y de belleza, en el siglo XVII no lo era tanto. Fue uno de los lugares donde con más virulencia se vivieron las cazas de brujas en Escocia. En la serie veréis un antiguo palomar que se dice que funcionó como prisión para los acusados de brujería. Y lo cierto es que en los pueblos de la zona se pueden ver lugares semejantes, algunos de ellos incluso con las puertas originales. Así que aunque no tengo realmente datos fiables de que esto que dicen de esa prisión sea así, en principio podría ser totalmente factible. Además, lo que cuentan casa con uno de los tipos de procesos de brujería de aquella época, que era el llevado a cabo por el terrateniente de la zona, en la que la acusada o el acusado no tenía tantas garantías legales, desde luego, como si hubiera sido juzgado en la corte de Edimburgo o en el juzgado comarcal. A resultas de esto, desgraciadamente, el 90% de acusados en esta clase de proceso eran encontrados culpables y ejecutados, contra solo el 16% de los juzgados comarcales y el 50% de la corte de Edimburgo. Absolutamente terrible. Y en fin, no está nada mal lo que cuentan allí Sam, Graham y los otros invitados, pero desgraciadamente al final terminan recreándose en algunos mitos sobre los procesos de brujería, que por desgracia también se suelen repetir en las visitas para turistas. Por ejemplo, la tortura. Y ahora os llevaréis las manos a la cabeza y diréis: ¿pero qué dices, Ana? ¿A las brujas seguro que se las torturaba? Pues sí, se las torturaba, pero no de la forma en la que estáis pensando, no de la forma en la que siempre se suele representar. Y es que no era habitual torturar a los acusados más allá de una práctica, desde luego, absolutamente horrible y que es una tortura tremenda, que es la de privación del sueño, que bastante es y que de hecho te puede volver literalmente loco. De ahí seguramente las confesiones alucinantes, de hecho, llenas de alucinaciones de algunas de las acusadas. Pero esas imágenes de clavos en las uñas, miembros aplastados, instrumentos que te meten a saber por dónde, no era para nada la tónica habitual y se reservaba para casos que consideraban extraordinariamente graves. Era realmente raro llegar hasta allí. Sucedía, sí, pero no sucedía de forma habitual. Y en todo caso, tras esa famosa caza de brujas que os he comentado, en 1662, cuando terminó, se prohibió la tortura para extraer confesiones y se prohibió el pricking. A partir de ahí, si se quería torturar al prisionero, había que hablar primero con el Consejo Real y este no solía dar permiso. Otro mito es la ejecución en la hoguera, puesto que realmente la ejecución, la forma de muerte, era por estrangulamiento. Y luego se quemaba el cadáver para purificarlo. Al final era una burrada igualmente, pero no se quemaba vivo a nadie y es importante puntualizarlo. Lo que sí existió, y también aparece en este capítulo de Men in Kilts, fue el brank o Skull's Bride, esa restricción de hierro que se ponía en la cabeza para que las mujeres que eran particularmente ofensivas o escandalosas no pudieran hablar. Cuando se consideraba que una mujer estaba difamando, estaba diciendo mentiras o intentando arruinar la reputación de alguien, se le aplicaba este castigo de forma temporal, que también incluía un paseo humillante por las calles del pueblo o sencillamente dejarla puesta durante unas horas en la Market Cross. También se aplicaba a hombres, pero era menos habitual. Lo habitual era que se aplicase a mujeres. De hecho, el brank fue probablemente inventado en Escocia en el siglo XVI, lo cual es algo bastante lamentable. Así que otras cosas que se dicen en este capítulo o que se suelen decir en general no existieron o existieron solo en casos muy puntuales, pero el brank sí existió, sí fue habitual y encima se inventó en Escocia. Finalmente el capítulo termina con Sam y Graham en la increíble isla de Lewis, nunca tampoco he sabido cómo se dice, visitando nada más y nada menos que un sueño, las Calanis Stones, las piedras, el círculo de piedras en el que se inspiraron para hacer el Craig Nardun de Outlander. Y estoy muy contenta de verlo, pero aquí tengo que volver a quejarme por el punto de vista de la serie. Me van a terminar poniendo un brank por escandalosa.
Pero es que Sam y Graham repiten algunos topicazos que siempre se suelen decir sobre los monumentos megalíticos. Que no sabemos cómo llegaron hasta allí las piedras, que no sabemos cómo lo construyeron, que no sabemos por qué lo hicieron, que a lo mejor ni ellos mismos lo sabían. Pero vamos a ver, son lugares misteriosos, en eso estamos de acuerdo. Hay un montón de cosas sobre ellos que todavía no sabemos o que no sabremos nunca. Pero sí que sabemos muchas otras. De dónde y cómo trajeron las piedras, en qué época lo hicieron, para qué utilizaban el lugar o al menos algunos de sus usos. Y es que estos monumentos eran realmente necrópolis. Todos o prácticamente todos tienen tumbas en su interior o a su alrededor. Y también sabemos que se construían teniendo en cuenta ciertos fenómenos astronómicos, como los solsticios o los equinoccios. Es verdad que la tecnología del neolítico era muchísimo peor que la nuestra, pero no eran tontos ni eran torpes, y creo que nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos tratando a las gentes prehistóricas como si lo fueran. Eran perfectamente capaces de levantar aquellos monumentos y de hecho lo hicieron. Por otra parte, tampoco parece justo hacer creer que no sabemos absolutamente nada después de décadas y décadas y décadas de investigación científica arqueológica. De no haber aprendido en 100 años nada sobre estos lugares, la arqueología megalítica sería la profesión más inútil del mundo. Pobres arqueólogos, con la de cosas que se han averiguado y lo mucho que se ha avanzado en el conocimiento de estos monumentos. Aún quedan muchísimos enigmas por resolver, pero démosles al menos el crédito por los que sí han resuelto. Por cierto, Sam lo intenta. Viajar en el tiempo, quiero decir. Pero no. Y en fin, el capítulo termina de forma espectacular para hacerme olvidar todas mis quejas de golpe, en el que seguramente es el final de capítulo más espectacular de toda la serie, o al menos de los capítulos que yo llevo vistos. Con Sam y Graham asistiendo a una recreación del Festival Celta de Beltane, que aún se celebra en Escocia cada año. En fin, fertilidad, fuego, bailes, noche y esto. Indescriptible ese final. Me cuesta mucho dar mi valoración a este capítulo, porque la temática me encanta, porque he trabajado y he investigado mucho sobre ello, y quizá por eso no me termina de gustar el tratamiento tanto piquero que le dan. Entonces podría darle un 10, por la temática escogida, por Callanish, por I.I. McGillivray y por el final. Pero también podría suspenderles por mezclar conceptos, generalizar prácticas relativas a los procesos de brujería, poner el mausoleo negro donde no es, y por ignorar el trabajo de la arqueología megalítica del último cuarto de siglo. ¿Qué hacer? Los amo y los odio al mismo tiempo. Así que les voy a dar un 7, para que no se diga. Espero que os haya gustado mucho esta segunda parte de mi análisis sobre Men in Kilt. Si es así, dadle un like y compartidlo, y no os olvidéis de pasar por la descripción del vídeo para echarle un ojo a los enlaces de artículos, de libros o del Borthwick Castle que os he ido dejando por allí, o por si queréis suscribiros a Patreon para apoyarme en la creación de contenido cultural sobre Escocia. Y ya está, y nos vemos en el próximo vídeo.